Entonces, del 59 al 61, escojan así, rápido. Yo digo. Rápido. 60. Bien, a ver, dice que encontremos los valores exactos de cada una de estas expresiones. La primera es tangente inversa de 1 sobre raíz de 3 y la otra es secante inversa de 2. Bien. Págale por favor, cañón joven. ¿Cómo le vamos a hacer? Otro. Aquí para hacer esto, me voy a ayudar de lo que ya les comenté anteriormente, de los triángulos. ¿Por qué? Porque estas son válidas para triángulos rectángulos. Todas estas son relaciones trigonométricas, valen para triángulos rectángulos. Entonces, yo sé que voy a utilizar, ¿ya lo vimos? Triángulo de 1, 1, ¿y este cuánto va a valer? No miento. A ver, acuérdense que era un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero que mida 2 cada uno de sus lados. Pero obviamente lo voy a partir a la mitad. Entonces este va a valer 1. Y este va a valer, por el teorema de Pitágoras, raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y como es un triángulo equilátero, nada más estoy chambeando con esta parte. Este ángulo mide 60, este mide 30 y obviamente este 90. ¿Sí? ¿Por qué voy a utilizar este triángulo? Porque es 1 y raíz de 3. Aquí tengo 1 y raíz de 3. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar el valor exacto? Miren, a ver, primero que nada, lo puedo hacer de esta forma. Fíjense, a ver, tangente inversa de 1 sobre raíz de 3, no sé cuánto es, le voy a llamar X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para encontrar esto? Pues yo sé que el uso de las trigonométricas inversas como que me choca, como que me mete ruido. Tengo que quitarlo. Y sobre todo porque si voy a utilizar este triangulito, pues tengo que utilizar trigonométricas, no inversas trigonométricas. Entonces lo que hago que es aplicar la inversa de la tangente inversa, que es la tangente. ¿Sí se entiende? Aplico tangente a ambos miembros. ¿Sí se fijan que estoy aplicando tangente a ambos miembros, verdad? Y entonces estas como que se van a neutralizar, como que me va a dar la identidad. Y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Igual ¿Sí a tangente de X, ¿no? Entonces tengo que encontrar el ángulo. Recuerden que al resultado de una tangente, de una trigonométrica inversa, es ángulo, ¿sí o no? O sea, en las trigonométricas el dominio es ángulo y el resultado es número. En las inversas trigonométricas es al revés. El dominio es número y el resultado es ángulo. Entonces esto me va a dar ángulo, ¿sí están de acuerdo? X va a ser ángulo. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Y entonces aquí lo tengo. La tangente del ángulo es 1 sobre raíz de 3. Entonces ya me vengo acá. Yo sé que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto adyacente, cateto opuesto debe de ser 1 y cateto adyacente raíz de 3. Entonces, ¿qué ángulo es? ¿Este o este?
es este. ¿Por qué? Porque para 30 el cateto opuesto es 1 y el adyacente es raíz de 3. Por lo tanto, x vale 30 grados. O lo que viene siendo pi sextos en radianes. ¿Sí se entendió? No manches. Wow. ¿Eh? ¿Está fácil? 15. ¿Está? ¿Cómo? A la basura. Ahora, ¿cómo le hacemos para el otro? A ver, primero que nada, secante inversa de 2. Igual, miren, lo voy a hacer aquí. Secante inversa de 2 no la conozco. Le voy a llamar X. Yo sé que va a ser un ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, ¿cómo le hago? Pues tengo que quitar la secante inversa. Entonces aplico a ambos miembros secante. Entonces me va a quedar X es el ángulo cuya secante es 2, ¿se entiende? ¿Verdad? X es el ángulo, de la misma manera que aquí, X es el ángulo cuya tangente es 1 sobre raíz de 3. Y ya sabemos que tenemos que chambear con eso. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué onda? Pues voy a utilizar el mismo. ¿Por qué? Pues porque, a ver, primero que nada, secante es ¿qué cosa? Secante es el inverso del coseno, pero inverso multiplicativo, no función inversa. ¿Sí? La secante es el recíproco o inverso multiplicativo del coseno, no función inversa. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea que el coseno es ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que es el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, a ver, me observo, a ver, mira, la secante del ángulo es hipotenusa sobre el cateto adyacente, por lo tanto es 2 sobre 1. La hipotenusa es 2 y el cateto adyacente es 1. Entonces, ¿qué ángulo va a ser de tal manera que la hipotenusa valga 2 y el cateto adyacente valga 1? Pues 60. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale X? 60 o pi tercios radianes. ¿Sí? Ahí está. Está bien fácil. ¿Verdad que no? Creo que quedamos. Aquí yo regalo una lata. También tengo cacahuates, cacahuates, bombones, cualquier. ¿Qué? ¿A poco tienes el changarro? No, de los aguinaldos de una fiesta. En la mañana andaba regalo y regalo. Último. Enciéndele, por favor. El último y ya pasamos a límites. A ver, ¿sabe? ¿Cuál?
cotangente inversa de menos raíz de 3. Obviamente esto es un ángulo. El resultado me va a dar un ángulo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Un ángulo que yo le estuve llamando X, pero ahora voy a llamar θ, para que sea más propio, ¿no? ¿Sí? Pero para encontrar θ, pues tengo que quitar esa cotangente. Entonces, esa cotangente inversa, pues aplico cotangente a ambos miembros. Entonces me va a quedar que θ es el ángulo cuya cotangente es menos raíz de 3. Aquí, si se fijan, es negativa. Entonces, como es negativa, 3. No. tenemos que empezar a manejar. Eso es 5. ¿Tiene raíz de 5? No, aquí yo ¿Es tengo tres, raíz de no? 3. Tenemos que manejar el plano cartesiano. ¿Sí? A ver, ahora los triángulos los vamos a colocar aquí. Yo sé que cotangente es, no lo voy a poner igual, lo voy a poner así. Cotangente es el recíproco o inverso multiplicativo de la tangente. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces ya nada más igualo, como es una fracción, pues tengo que ponerla así. Entonces va a ser un triángulo cuyos catetos son raíz de 3 y 1, pues es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Nada más es que hay una cosa. El cateto adyacente debe de ser negativo y el cateto opuesto positivo. Entonces sería así. Por la derecha, abajo a la derecha. Pero antes de eso, una cosa. Los triángulos, bueno, no importa en realidad cómo los pongas, pero el cateto opuesto, mira, de hecho aquí no importa, el cateto opuesto, el negativo puede ser el opuesto o el adyacente, no importa, porque recuerda que se lo puedes poner a, por definición sería al adyacente, porque en el denominador tenemos un número. Entonces vamos a respetar eso para ayudarnos y evitar ambigüedades. Ahora, el cateto opuesto, si ustedes se fijan, al construir los triángulos, si partimos de este hecho, el cateto siempre se toma por referencia o como referencia un triángulo así, medido del eje X en sentido contando las manecillas del reloj. Entonces sería este ángulo θ. Claro, tú lo puedes poner como quieras, pero para ayudarte, ponlo así. ¿Por qué? Pues porque los ángulos siempre los mides así, mira. Entonces, si te fijas que esto es lo que me permite relacionar lo que les estoy diciendo, ¿así? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que estoy cogiendo este ángulo. Y luego entonces, para este ángulo, el cateto adyacente es este y el opuesto es este. Es decir, el cateto adyacente está relacionado con X y el cateto opuesto con Y. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo hago eso, sería cateto adyacente menos raíz de 3 y cateto opuesto sería 1. ¿Sí? En la hipotenusa. Entonces sería, pero aguas, como que me puede meter un poquitito de ruido. Sin embargo, pues no creo que haya tanto problema. A ver, lo voy a poner así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Para que sea cateto adyacente, cateto opuesto. Ahora, estoy utilizando un triángulo Acuérdense que era el triángulo así. 1, 2, raíz de 3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces nada más acomódalo. Este obviamente va a medir 2, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Para que pegue. Ahora, tengo este ángulo
Y esos son mis ángulos que son agudos y los que me van a relacionar trigonometría. A ver, ¿qué ángulo va a ser? ¿Quién va a ser teta? ¿Este o este? Si es que cateto adyacente debe de ser menos raíz de 3 y lo opuesto 1, pues obviamente va a ser este, ¿no? ¿Sí o no? Sí, para que sea cateto adyacente Con cateto opuesto. y cateto opuesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, este ángulo, a ver, pero nada más que creo que así no se les va a meter ruido, porque yo les estoy diciendo que siempre el ángulo hay que medirlo así. Entonces, fíjense, es que si se los explico así luego se van a confundir. A ver, creo que va a ser así, mejor así. Sí. Bien. ¿Por qué así? Les voy a decir por qué. A ver. Pero no, a ver. Es que siempre lo tengo que medir de esta manera. Ajá. Siempre lo tengo que medir de esta manera. Ahí está. Tiene que ser ¿sí? Sí. Ahí está. Ya. Sí, porque así como lo coloqué los puedo meter ruido. Tiene que ser así. Bien. Menos raíz de 3 y 1. Sí, ¿por qué? Porque sí, es que si te los pongo así los voy a confundir. O sea, es menos claro, pues. A ver, va de nuevo. Cateto opuesto ya les dije que se relaciona con Y y cateto adyacente con X. Entonces, el cateto adyacente, como es con X, tiene que ser negativo, tiene que estar a la izquierda. Y el cateto opuesto, como es positivo, tiene que estar arriba. Si fuera negativo, el cateto adyacente estaría abajo. ¿Sí? Si yo lo coloco de esta manera, entonces el ángulo va a ser, el triángulo va a ser así. ¿Sí se entiende? Pero, no. Sí, también, pero miren, así va a ser mejor. El signo negativo, ahorita les digo por qué. El ángulo siempre se debe de medir con respecto al eje X medido en dirección positiva. ¿Sí? Entonces, fíjate, si yo me muevo así, ya no es el ángulo del triángulo. Ya no es el ángulo del triángulo. ¿Por qué? Porque sería este, ¿sí están de acuerdo? Pero si lo miro así, sí va a ser el ángulo del triángulo. ¿Sí se entendió? Claro que lo puedo visualizar también así, pero, y ustedes son bien inteligentes, dirían, a ver, estoy sacando este ángulo, pero tiene que ser este, entonces sería 180 menos lo que me dé este, sería otra forma de verlo. ¿Sí? Pero ahí va el tip principal. Yo los ángulos tengo que medirlos con respecto al eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj que sería positivo o sentido de las manecillas del reloj que sería negativo. ¿Sí? Así. Positivo, negativo. Ahora, ese ángulo es el que me debe de describir el triángulo. Por eso es que no me conviene este, porque si se fijan, en realidad el ángulo que estoy barriendo no me está definiendo el triángulo. Pero si yo lo muevo así, ya me barre el ángulo del triángulo, ¿sí se entiende? Y se sigue cumpliendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente sería positivo y el cateto opuesto sería negativo. Este signo negativo yo les decía que se puede poner a cualquiera de los dos. Sí, pero para que sea claro tiene que ser así para que se lo ponga yo al menos uno y sea hacia abajo y ya me barra el triángulo. Porque si lo hago de esta forma queda menos claro. Sin embargo, fíjense cómo es exactamente lo mismo. Acuérdense lo que vieron ustedes en su clase de geometría. Este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice y son iguales, ¿sí o no? Sigue siendo lo mismo, pero nada más que si lo coloco de esta manera es más claro.
¿Queda? ¿Sí se entendió? Entonces, pues ya. A ver, estoy utilizando este triangulito, pero nada más lo debo de colocar. A ver, recuerden que este ¿cuánto vale? 60 y este vale 30. Entonces, este ángulo de 60 está entre 1 y 2. ¿Quién sería? Este, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Este sería el de 60 y este es el de 30. ¿Sí están de acuerdo? Pero, ¿No sirve al revés? no, porque el de 30 está entre raíz de 3 y 2. 30 está entre raíz de 3 y 2. Y el de 60 está entre 2 y 1. 2 y 1. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo estoy midiendo el ángulo? 30 grados. Ya vi que es 30 grados, pero ¿qué? Así. Y ya dijimos que si es así es que negativo. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Menos 30 o menos pi sextos. ¿Sí se entendió? A ver, ¿no me creen? Vamos a comprobar. Está bien que no me crean. No, sí lo queremos. Mira, ¿Hay confianza? no, pero es muy importante. Vamos acá a las respuestas. ¿Qué número es? 62 de capítulo ¿qué? 1.6. El cañón, por favor. Fíjense cómo lo pone el libro. Y es exactamente lo mismo, nada más que de diferente manera. Pero es igual. El libro dice que el resultado es 5 pi sextos. Nosotros dijimos que es menos pi sextos. Entonces, ¿nosotros estamos mal? No, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el libro lo está midiendo en sentido positivo. Este ángulo y este ángulo son lo mismo. Se llaman ángulos coterminales, creo que eso ya lo habíamos comentado. Es decir, 300 grados es lo mismo que menos 60 grados. Nada más que 300 grados está medido así y menos 60 grados está medido así, pero es el mismo ángulo. Si no me creen, de aquí para acá, sáquense seno, coseno y tangente de 300 grados y de aquí para acá, seno, coseno y tangente de menos 60. Va a dar lo mismo. Vamos en orden, rápido. Sáquense el seno. Ya les tocó. ¿Cuánto les dio acá? 300. De los de 300, ¿cuánto les dio el seno? ¿Eh? Tiene que estar en modo D, porque se lo estamos metiendo en grados. Tiene que estar en modo D porque se lo estamos metiendo en grados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Díganme. Menos 0.9. ¿Eh? Menos 0.9. ¿Cuánto les dio acá? Sí, A ver, es que de aquí para acá 300, de aquí para acá y de aquí para acá menos 60. ¿Cuánto da el seno? Menos 0.86. Igual acá, menos. Coseno, ahora coseno. 0.5. Ahora la tangente. 0.5. Menos 0.73. Es lo mismo. 20.50. Sí, o sea, todo ángulo, a ver, entonces son ángulos coterminales, son lo mismo. Nada más que uno medido en sentido de las manecillas del reloj, que es negativo, y sentido contra las manecillas del reloj, que es positivo. Nosotros lo pusimos medido en sentido de las manecillas, o
sí ya saben lo que sería el negativo. Y ese es el correcto. ¿Por qué es el correcto? Porque es más pequeño. Es más pequeño menos pi sextos que 5 pi sextos. ¿Sí se entendió? Es igual. Bien. El último, ya para dejar esto por la paz, es ¿cuál? El A, ¿Cómo era? arco coseno Ok, arco coseno de menos un medio. Igual es negativo, entonces vamos a ver. Apágale, por favor. Yo sé que esto va a ser un ángulo, le voy a llamar teta, entonces arco coseno es lo mismo que coseno inverso. Tengo que aplicar coseno a ambos miembros. Ahí está, me va a quedar coseno de teta igual a menos un medio. Yo sé que si estoy utilizando coseno, esto es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces estoy utilizando el mismo triángulo, ¿sí? Nada más que, a ver, ahora, ¿sí se acuerdan que incluso les dije que era por acá, verdad? Ese lo estaba midiendo, miren, ¿se acuerdan que habíamos dicho, es este? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos, te va a dar el 5 pi sexto, pero es más fácil este. O sea, la verdad se me hace más sencillo. A ver, entonces vamos a poner este de acá. Miren, es más, hasta les paso un tip también. a ver, Por definición, la hipotenusa nunca es negativa. Lo único que puede ser negativo son los catetos, pero la hipotenusa no, porque es una longitud. Esto quiere decir que el signo negativo es solamente de la cateto adyacente. ¿Sí? El cateto adyacente, que es con X, debe de ser menos, ahí está, y la hipotenusa debe de valer positiva. Entonces va a ser así el triángulo, mira, ahí está. Si estamos de acuerdo, tengo que ponerlo así, ¿para qué? Para que este sea menos 1, este sea raíz de 2, perdón, 2, ahí está. Y obviamente este es raíz de 3, pero no me interesa. Entonces, de esa manera ya tengo menos 1, o sea, este y este entre este me da este. ¿Se fijan? Negativo, tiene que ser así. Entonces, ¿qué ángulo es? Es este el ángulo. ¿Por qué? Porque de esa forma logro tener el coseno, cateto adyacente y hipotenusa. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues es el ángulo que está entre 2 y 1, que es 60. ¿Sí están de acuerdo? sí, No hay voz. Pero no va a ser 60. Siempre tengo que medirlo ¿qué? A partir de en contra de las marquesillas. el eje X. Puede ser así, en contra de la marquesilla, o lo puedo medir así, o sea, cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Si yo lo mido así, va a ser positivo. Entonces sería 180 más 60, 240. 240. Si lo mido positivo. En el negativo. Si lo mido negativo, sería de aquí para acá es menos pi medios. Y si yo aplico geometría, esto mide pi sextos. Bueno, lo voy a medir, lo voy a poner en grados mejor. Este mide 30, ¿sí están de acuerdo, no? Para que lo suman. Sería menos 120. Entonces sería 90 y 120, perdón. 90 y 30 dan 120 negativo. Pero sería menos 120. Ay, ¿Sí? ando bien filoso. Pero vamos a ponerlo, vamos a convertirlos a radianes, porque el libro lo va a poner en radianes. Ah, eso no. Entonces, 240 es 4. A ver, es 4 veces 60. ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque yo sé que 60 es pi tercios. Entonces serían 4 pi tercios. ¿Sí se entiende? Sí, ¿por qué? Porque pi tercios son 60 grados. 240 es 4 veces 60, 4 pi tercios. Y este es 3 veces 40. Pero aquí no voy a utilizar 60. Sí, 2 veces Serían 60. 2 pi tercios. Exactamente menos, pero menos 2 pi tercios. Entonces vamos a ver cómo lo puso el libro. ¿Qué diró?
el positivo o el negativo. Y el libro lo puso el positivo. No. A ver. Sí, puso el positivo, 2 pi tercios. Ah, pero estos pi tercios. A ver, espérame. Miren, el libro, aquí está, 62. Puso 2 pi tercios. A ver, pero eso dice 2 pi tercios. ¿Por qué lo puso positivo y nosotros negativo? A ver, vamos a ver. No, pero independientemente de eso, a ver, es menos 1, 2. No, a ver. A ver, permítame. Sí, tiene que ser aquí arriba, sí. Tiene que ser aquí arriba. A ver, para que sea menos 1, no hay ninguna. Es que puede ser o este, pero ahorita. No, es este. A ver, permítame por favor. Tiene que ser yo lo puse mal. A ver, en este triángulo se cumple que el cateto opuesto adyacente es negativo. ¿Sí están de acuerdo? Menos 1. La hipotenusa puede ser o puede ser son dos posibilidades, porque la hipotenusa siempre es positiva. Pero aquí no sabemos cómo es el cateto opuesto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende que no entendemos cómo es el cateto opuesto? Entonces fíjense bien cómo sería la solución a esta discrepancia, por así decirlo. ¿Es este cuate o este cuate? Porque en ambos se cumple esto. Miren, si no, sáquense el coseno de 240. A ver, ¿cuánto es el coseno de 240? ¿Sí o no? ¿Se veía que estamos bien? ¿Sí o no? Estamos bien. Ahora, sáquense el coseno de menos 120. Menos 0. ¿Sí se veía que estamos bien o no? O sea, nuestro resultado es correcto porque se cumple que me va a dar el medio. Exacto, pero no sabemos si es o esto es cualquiera. Pero entonces ¿cómo se llama? El ejercicio está tomando de arriba. ¿Para qué? Para que de esa forma sea hasta acá. No, para que sea pero ¿cuánto vale? Mira, de aquí a acá son 180. Es más los dos. Pero le restas esto que son 60. Entonces 180 menos 60, 120. Ya cuadra. Pero, que es positivo. ¿Sí? Pero vamos, es cualquiera de los dos, ahí no hay ninguna broma. Sería igual, ¿no? Sí. Nada más cambia el negativo. Sí, exactamente. Nada más el menos. Como tal. Sí, exactamente. Bien, entonces vamos ahora sí ya a pasar a los límites, porque sí ya es un esto. Muy bien. Pues, ¿qué es esto de los límites? Miren, el concepto de límite es fundamental en cálculo. Fundamental. Si no entendemos lo que es un límite, no podemos entender lo que es la derivada ni lo que es la integral. Ambos son límites. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un límite? Aquí tenemos una figurita, dice, la idea del límite se ilustra por medio de las rectas secantes que se aproximan a la línea tangente. A ver, ¿cómo es esto? Si ustedes se fijan, yo aquí tengo una curva, que es la gráfica de una función que está en color negro. ¿Sí? Está en color negro. ¿Sí lo ven? Y tengo dos rectas, una azul y una roja. La
azul se llama secante y la roja se llama tangente. Estos nombres no tienen nada que ver con trigonometría, tienen que ver con geometría. Si ustedes recuerdan, en geometría vieron las rectas notables a un círculo, que son ¿quién? La tangente, la secante, la... Cota. No. A ver, va de nuevo. La secante, la tangente, el diámetro, la cuerda y el diámetro. ¿Sí? ¿Qué es recta tangente? En este caso, es la recta que toca la circunferencia en un punto. ¿Sí? Esa es tangente. No tiene nada que ver con trigonometría. En trigonometría es la razón entre el seno y entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En trigonometría, pero en geometría es la recta que toca la circunferencia o a una curva en un punto. ¿Sí? Es diferente el concepto. Secante no es el recíproco del coseno en geometría. En trigonometría es eso. Pero en geometría la secante es la recta que toca corta a una curva o a una circunferencia en dos puntos. ¿Sí? Sería la azulita, ¿no? Por eso es que la azulita es la recta secante y la roja es la tangente. La roja la toca en un punto y la secante la corta en dos. ¿Queda claro? Bien. ¿Por qué nos dice que se puede ilustrar de esta manera? Porque podemos ver que esta recta secante pues está definida por dos puntos de la curva. Si yo cojo este punto y este punto, están sobre la curva, pero me definen la secante. ¿Sí? Mientras que este punto, que es común tanto para la curva como para la secante, también lo es para la tangente, porque en ese punto la recta tangente lo es a esa curva. Por eso se llamaría punto de tangencia. Entonces aquí, ¿cómo entendemos la idea de límite? ¿Qué pasa si este punto se va aproximando a este de acá? Que conforme se va aproximando, la recta secante va haciendo esto. Va haciendo esto. Así, se aproxima, ahora va a ser ¿quién? Así, se aproxima, ahora va a ser así, se aproxima, ahora va a ser así, se aproxima, ahora va a ser así. ¿Sí se fijan que la secante se va aproximando a la tangente? ¿Sí? Entonces eso se refiere a esto de aquí. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que podemos entender al límite como el operador que hace que una variable se aproxime a otra. Cuando una variable se aproxima a otra, de tal manera que la diferencia entre ellas sea muy pequeña, cada vez más pequeña, entonces tendremos un límite. Vamos a suponer que esos dos valores son x0 y x1. ¿Sí? Si x1 se aproxima a x0, significa que la diferencia entre x1 y x0 se va haciendo cada vez más pequeñita, se aproxima cada vez a 0, cada vez más van a estar más cerca, pero nunca van a ser iguales. Nunca. Van a estar muy cerca, pero nunca van a ser iguales. Eso más o menos viene siendo la idea del límite a grosso modo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que comentábamos, el problema de la tangente. Vamos a ver qué es el problema de la tangente. La palabra tangente se deriva de la palabra latina tangens, la cual significa tocar. ¿Sí? Una tangente a una curva es una línea que toca a la curva en un punto. En otras palabras, la línea tangente debe tener la misma dirección que la curva en el punto de contacto o de tangencia. ¿Cómo podemos hacer esta idea más precisa?
para un círculo nosotros podríamos simplemente seguir a Euclides y decir que la línea tangente es la línea que intersecta al círculo en uno y solamente un punto. Por eso es la definición de la geometría plana, de la geometría euclidiana. La tangente corta una curva a una circunferencia de un punto. Para curvas más complicadas, esta definición es inadecuada. La figura 1 muestra dos líneas I y T, bueno, L y T, que pasan a través del punto P en una curva C. La línea I intersecta a C solamente una vez, pero ciertamente no pareciera que nosotros pudiéramos pensar como una línea tangente. Es decir, la recta L y P, perdón, la recta L y T, si se fijan, se cortan en un punto P. Y ese punto también pertenece a la curva C. ¿Sí están de acuerdo? Pero L no pareciera ser tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como que la cruza de ese modo. Entonces dice aquí, la línea T, de otra forma, pareciera una tangente, pero intersecta a C, a ambas. Para ser específicos, veamos el problema tratando de encontrar la línea tangente a la parábola y igual a x cuadrada en el siguiente ejemplo. O sea, aquí lo que nos dice es, ok, estas dos rectas cortan a la curva C en un punto, la tocan en un punto, ¿sí? Pero la que parece ser tangente es T, L no. ¿Por qué? Porque si se fijan que el hecho de que la toque, bueno, se esté de esta forma, pues la toca, mientras que el otro como que diría, pues pasa por ella, no la está tocando. Sí, por eso nos dice que pareciera más tangente T. Y entonces aquí viene un ejemplito, ¿no? Pero estos ejemplos los voy a explicar mejor con ejercicios. Vámonos directamente acá, porque de otra manera no se va a entender. Bueno, no, porque tenemos que ver estos conceptos antes, sí, sí. Bueno, luego viene el problema de la velocidad. El problema de la velocidad se relaciona mucho con el problema de la tangente. Miren, para entender el concepto de derivada, y no es que me esté adelantando, tiene dos interpretaciones muy importantes la derivada, que es, o dos problemas: el problema de la tangente, que es el que estamos viendo, y el problema de la velocidad. Aquí nos empieza a ver, nos explica el problema de la velocidad. Dice, si tú ves el velocímetro de un carro cuando tú viajas en la ciudad, en el tráfico de la ciudad, tú puedes ver que no pareciera permanecer mucho tiempo. Esto es, la velocidad del carro no es constante. Nosotros asumimos esto viendo el velocímetro del carro y tendremos una velocidad definida en cada momento. Pero ¿cómo se define la velocidad instantánea? ¿Sí? Investiga el siguiente ejemplo. Entonces aquí nos adentra con este ejemplo que tenemos. A ver, cuando tú vas manejando, por ejemplo el 5 de febrero, ¿sí? Nunca vas a mantener una velocidad constante, es difícil, ¿sí? Para tener una velocidad constante tendrías que ir en línea recta y avanzando distancias iguales en tiempos iguales. Eso es complicado, sí se puede suceder, pero generalmente no es así. Tú, por ejemplo, vas manejando y tienes que rebasar, tienes que detenerte, y lo que tú ves en el velocímetro es lo que se conoce como la velocidad instantánea en ese preciso momento, ¿sí? En física, ¿cómo calculamos la velocidad? Dividiendo distancia sobre tiempo. Si, por ejemplo, tú, suponiendo que para llegar aquí al tecnológico te mueves en línea recta y la distancia es de 1000 metros y recorres esos 1000 metros en 30 minutos, ¿qué velocidad? Bueno, en 10 minutos. ¿Cuál es tu velocidad?
A ver, son 100 kilómetros distancia. 100 kilómetros. No, 100 kilómetros, mucho dijimos, 10 kilómetros. 1 kilómetro, ¿verdad? Vamos a suponer que es 1 kilómetro. ¿Ok? Recorres esa distancia, que es 1 kilómetro, en 30 segundos. ¿Ok? Entonces, la velocidad es distancia, 1000 metros sobre tiempo. Bueno, a ver, pero para utilizar kilómetros por hora, que son las unidades de velocidad del sistema técnico, 0.5 horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te da? 2 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Sí están? No. No, pero 30 segundos no es media hora. No, a ver, aquí hay que convertir. A ver, Mejor convertimos los kilómetros. a ver, permítame, por favor. A ver. Vamos a convertir 30 segundos. ¿Cómo lo convertimos a horas? Con la casita, no sé si se acuerdan. 1 hora Es igual a 3600. son 3600 segundos, ¿verdad? No, sí, no. A ver, entonces 30 entre 3600, ¿cuánto me da? 8.3 por 10 a la menos 3. Ponle shift. Bien, para que te lo pongas sin potencia. Rápido. O ponle la de E para que te la pongan sin la potencia. 0.0083. ¿Cuánto? 2 ceros. 83. Ajá. ¿Es así seguros? Sí. Horas. Horas. Entonces va a ser ¿cuánto? 1 kilómetro entre .0083 horas. A ver, por favor, ¿cuánto me da? 120.48. 120.48 kilómetros por hora. ¿Sí están de acuerdo? Claro. Estoy dividiendo la distancia total entre el tiempo total que llegué a la escuela, pero esa no es la velocidad que tú vas observando a lo largo del viaje, es la velocidad promedio. Es la velocidad promedio. Esto es velocidad promedio. ¿Por qué? Porque cuando tú vas manejando, puedes, por ejemplo, tienes que rebasas, ves el velocímetro y tú tuvieses que meterle 180. Luego, por ejemplo, alguien se frenó allá, te tienes que frenar tú, ves el velocímetro y te marca 50. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a lo largo de todo el trayecto fueron diferentes velocidades en tu viaje. Esas diferentes velocidades se llaman velocidades instantáneas, que son las que tú vas viendo en el velocímetro. Pero vas a llegar y vas a decir, pues recorrí 1 kilómetro en 30 segundos, entonces mi velocidad fue de 120.48 kilómetros por hora. Sí, pero esa es la promedio. La verdad es que hubo diferentes velocidades a lo largo del trayecto. Incluso 0, que es cuando te tuviste al llegar o cuando te subiste al coche. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que nos habla del concepto o el problema de velocidad, el cual tenemos que profundizar más, pero lo vamos a dejar pues para mañana. Pasen buena noche. Igualmente. No, Buen descanso.